Damos inicio a este evento. Gracias. Pueden sentarse acomodando los que están de pie, aún no quedan sillas. Los tímidos pueden acercarse y ocupar los puestos de adelante. Muchas gracias. Señor Rector de la Universidad Distrital Ana Javier Mosquera, señores Gonzalo Porras y Sandra Ramírez, delegados de la SPAC-EP, profesor Alberto Sánchez, María Alejandra Rojas, vocera nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios, queridos profesores y estudiantes. Porque la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y porque es condición esencial de todo derecho y deber irrenunciable de los colombianos que alcanzarla y preservarla. Por esa razón nos hemos reunido hoy acá. Al igual que tantos otros colombianos que hemos seguido de cerca y anhelantes el proceso tan largo de años de negociación, condujo a buen puerto el texto contenido en las páginas del acuerdo final para la eliminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el que sobresale el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno. Nos alienta un imaginario distinto de país, de aquel que hasta ahora nos ha sido dado. El papel de la academia históricamente ha sido innegable y cobra relevancia en la actual coyuntura nacional. El acuerdo habla de garantías para la reconciliación. El acuerdo habla de garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad, lo que implica un lenguaje y un comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, a fin de generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente. Pensar la pedagogía para la paz va más allá de la acción pedagógica y didáctica de la que nos habla en el acuerdo cuando se nos remite a la capacitación de funcionarios públicos, de líderes de organizaciones y movimientos sociales para garantizar la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados, tales como mujeres, pueblos y comunidades étnicas, poblaciones LGBTI, jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, minorías políticas y minorías religiosas. Pensar la pedagogía de la paz es idear una pedagogía para un nuevo país distinto a aquel en el que nacimos y crecimos, pero al que aspiramos a habitar y algún día a dejar en paz. Nos mueve también el acuerdo a impulsar programas de formación y comunicación para su difusión y apropiación desde el sistema de educación pública y privada en todos sus niveles, y a diseñar y ejecutar campañas de divulgación masiva de una cultura de paz, reconciliación, pluralismo y debate en desarrollo de la democracia. Pero promover la reconciliación, la convivencia, la tolerancia, implica decir la sanación, trascender el dolor, el abandono, el desplazamiento, tarea que sin lugar a dudas compete no solo al sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas, sino que conlleva el trabajo obligatorio y prioritario de la sociedad en su conjunto por las poblaciones más afectadas por el conflicto y su impacto desproporcionado, aquel causado particularmente en la sociedad civil, en las mujeres, los niños y los indefensos. En la página 47 del acuerdo se propone la creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz. Nosotros, como Universidad Distrital y desde el taller, creamos y recreamos continuamente escenarios de debate para la conformación de una nueva pedagogía de la paz. Este encuentro, por ejemplo, es ejemplo de ello. Es
Estamos convencidos de poder aportar en la construcción de la academia y del país que dignificamos desde nuestro quehacer pedagógico, ético, estético y político. Nos acompañan como invitados especiales en este panel el señor Carlos Javier Mosquera, quien se formó como licenciada en Educación con especialidad en Química en esta universidad. Continuó su formación de maestría en docencia de la química en la Universidad Pedagógica Nacional y cursó un doctorado en la Universidad de Valencia en didáctica de las ciencias experimentales y sociales. Su trayectoria académica, investigativa y administrativa es muy amplia y dirige actualmente el destino de nuestra universidad. Los delegados de las FARC-EP que nos acompañan hoy son Gonzalo Porras y Sandra Ramírez. Sandra Ramírez ha sido enfermera en el marco de la guerrilla y de su trabajo cotidiano. Ha tenido las funciones de enfermera, de radiooperadora, ha manejado sistemas y está actualmente a cargo de la responsabilidad de las operaciones en el marco del monitoreo del sistema de monitoreo. Tiene 34 años de trayectoria en la guerrilla, tiene un hijo y 3 adoptados. Gonzalo Porras está encargado de los planes dentro del sistema y su sueño es ser ingeniero y por supuesto a esos sueños no se les puede dar más larga, son sueños que hay que realizar. Tenemos también como invitado a nuestro compañero y colega de trabajo de labores desde el Valle, al profesor Ricardo Alberto Sánchez. Ricardo es un cartagenero, pero es bogotano por adopción. Cursó estudios de licenciatura en Filosofía e Historia en la Universidad de Gran Colombia. Inició muy temprano su militancia política en el Partido Socialista de los Trabajadores con otros compañeros que ayudaron a formar la organización política A Luchar. Se especializó en educación en filosofía colombiana en la Santo Tomás, en filosofía del derecho y teoría jurídica en la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Estudió una maestría en filosofía latinoamericana en la Universidad Santo Tomás. Desde el año 1997 está trabajando para la Universidad Distrital y ha pasado también por numerosas universidades en el ejercicio docente. Actualmente impulsa los campamentos que aspiramos que puedan llevarse a cabo como campamentos pedagógicos Simón Rodríguez en el marco de este nuevo país. Nos va a acompañar en la moderación Andrés Camacho, quien es licenciado en física, ingeniero eléctrico de la Universidad Distrital, docente de la Facultad de Medio Ambiente, y también contamos además con nuestra queridísima María Alejandra Rojas, vocera nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios, quien también ha sido vocera de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil Humana, es fisioterapeuta y actualmente estudiante de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Nacional. Así que sean ustedes, señores panelistas, moderador, María Alejandra, bienvenidos a la mesa principal y damos inicio a este evento. La idea es que cada uno exponga más o menos en un cuarto de hora, máximo 20 minutos, sus ideas acerca de este panel para la construcción de una política de paz y que podamos todos entretejer el debate, resolver preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Buenas tardes, le damos la bienvenida a los estudiantes, docentes y a nuestros invitados, los delegados del Mecanismo de Monitoreo de Edificación, al rector de la Universidad Distrital, María Alejandra Rojas, al profesor Ricardo Sánchez y a todos y todas quienes se hacen presentes en este auditorio para iniciar este foro hacia la construcción de una política de paz de la Universidad Distrital.
Bien, como lo manifestaba la profe al comienzo de la presentación, este foro tiene por objetivo ubicar los retos que tiene la Universidad Distrital y en general la Universidad Colombiana para enfrentarse a este momento histórico que vive el país, que es la posibilidad de cerrar un conflicto de más de 50 años. Una posibilidad que requiere de la participación, del concurso de la sociedad colombiana, pero también de una manera definitiva de la universidad, de los diferentes sectores y la comunidad que construye la academia y que construye comunidad, como es el caso de la Universidad Distrital. La metodología para el foro tiene dos momentos. En un primer momento tenemos una pregunta para cada uno de los panelistas. Para responder la pregunta tiene cada uno alrededor de 5 minutos, puede extenderse un poco más para que puedas atender las preguntas. Y en la segunda parte vamos a tener 3 rondas de preguntas, la misma pregunta para todos, en la intención de recoger las diferentes opiniones, perspectivas, visiones sobre los temas que convocan, que tienen que ver con la convocatoria de este foro. Entonces vamos a dar inicio con la pregunta dirigida a los delegados de las FARC del mecanismo de monitoreo y verificación. Este fin de semana se vivió en Cartagena una cumbre de partidos en la que participaron todas las fuerzas políticas que se han comprometido a nivel nacional con la construcción de la paz, y se realizó lo que se denominó el cónclave, donde se dieron las discusiones para desentrabar el proceso de implementación. Y pues teniendo en cuenta eso que ha ocurrido el fin de semana, la primera pregunta para ellos sería: ¿cómo se desarrolló este cónclave? ¿Cuáles son las principales conclusiones? ¿Y cuál es el estado de la implementación del acuerdo de paz en el momento? Muy buenas tardes a todos y todas. Primero, muchas gracias por permitirnos estar en este escenario como es la Universidad Distrital, acompañados de todos ustedes, el futuro de nuestra nación. Es muy, pero muy importante para nosotros estar aquí, en este conversatorio, en este panel, como ya os lo digo, acompañados de esta gran charla. Sobre la pregunta, pues, ¿qué se hizo? Es un balance de los primeros 100 días de implementación que llevamos, ver las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos 100 días, y lo otro que vamos a hacer es la hoja de ruta que se va a continuar de ahora en adelante, lo que viene en el mes de abril y posteriormente el mes de mayo. En el mes de abril, por supuesto, que se va a presentar, se va a agilizar una serie de normas que necesitan para la implementación de, sobre todo, el primer punto, que es hacia el que vamos a dirigir los esfuerzos en este momento, más lo práctico en el terreno, que son las zonas, la construcción de las zonas, la construcción de todas las instalaciones y viviendas que vamos a utilizar nosotros los guerrilleros, y qué temas o qué vamos a hacer de ahora, después del balance, el tema de la reincorporación, que es también muy importante dentro del acuerdo de gobierno, sin dejar ningún punto por fuera, porque todos son muy importantes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, dar las gracias en nombre de la FAREP por permitirnos estar aquí dar opiniones y estar en este panel contribuyendo en buscar alternativas para sacar adelante este país. Para nosotros es un honor estar al lado de ustedes y saber que aquí está el futuro de Colombia. Ustedes son el futuro de Colombia y en sus manos está sentar las pautas para una sociedad más justa. Bueno, con respecto a la pregunta, digamos que las causas que dio origen a este cónclave, como se llamó, es una secuencia de incumplimientos por parte del gobierno. Como ustedes saben, ya las FARC hemos cumplido lo que a nosotros nos corresponde, y esto es un acuerdo integral, es un acuerdo entre dos partes,
y lo que le correspondía al gobierno no se ha estado cumpliendo. Ya por todos los medios hablados y escritos ustedes se han dado cuenta de que eso ha estado sucediendo. En las zonas veredales los campamentos no se construyeron, más sin embargo las FARC nos movimos, todos nuestros hombres y mujeres se encuentran hoy en las zonas veredales, en unas condiciones que todo el país las conoce. Y a pesar de eso, nosotros estamos comprometidos en sacar adelante y en cumplir lo que a nosotros nos corresponde. A pesar de todos esos cumplimientos, nosotros las FARC hemos estado cumpliendo con la parte de la dejación de las armas que ya es conocido por todos ustedes. Entonces, en esta reunión se sacaron unas conclusiones muy importantes que aspiramos que se puedan materializar, porque venimos del incumplimiento del cumplimiento y creemos que es hora de que ya el gobierno nacional comience a cumplir la parte que a él le corresponde. Entonces hay unos anuncios muy importantes con respecto a lo que tiene que ver con la justicia, lo que está tramitando el Congreso. Entonces esperamos que esta semana entonces sea de buenos anuncios para destrabar y comenzar a implementar esos acuerdos, y ya se comienza a hablar de la implementación del primer punto, que es tan importante y que es uno de los puntos prácticamente los cuales dio origen a que se desatara esta confrontación. Entonces es muy importante esas conclusiones que se llevaron a cabo allá en Cartagena, y esperamos que esas conclusiones entonces las podamos llevar a la práctica. Muy bien, pues estamos ante un hecho histórico. Hoy vemos en las universidades la superación de la guerra, la dejación de las armas, y ahora esto que estamos haciendo en la universidad que debe ser ejemplo para el resto de universidades, como se ha venido presentando, y es la batalla de ideas, el debate público y la posibilidad de construir el marco de la democracia, de una nueva democracia, otros parámetros para el mejoramiento de las condiciones de vida en nuestro país. La siguiente pregunta va dirigida al rector de la Universidad Distrital, el profesor Carlos Javier Mosquera. La Universidad Distrital ha sido una de las abanderadas de las instituciones universitarias a nivel nacional que ha abanderado el proceso de participación de la universidad en el marco de la implementación y este acuerdo de paz. Se adelantaron reuniones en La Habana con la mesa de conversaciones, se adelantaron incluso reuniones con miembros del secretariado de las FARC en la rectoría de la Universidad Distrital, y recientemente se desarrolló una reunión de rectores del sistema de universidades estatales, donde se ha venido discutiendo este tema de la participación de las universidades en la implementación del acuerdo de paz. ¿Cuál es el estado de esas reuniones? ¿Cuáles son las conclusiones o los principales ejes de esas reuniones y de los acuerdos allí planteados, y los que ha venido participando la universidad y los derroteros que se han marcado como institución para participar en este proceso? Muy buenas tardes, un saludo especial a todos nuestros invitados, a los colegas profesores organizadores del evento, a todos los estudiantes que nos acompañan y a los otros miembros de la comunidad universitaria que participa en este panel. Sí, efectivamente la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha asumido de manera muy importante un liderazgo en el contexto del sistema universitario estatal en el hecho de querer y de hacer prácticos una serie de proyectos que desde las diferentes facultades, de diferentes segmentos de la comunidad, la universidad ha venido proponiendo, como ya bien se decía, por el mes de abril del año pasado. La Universidad Distrital logró una invitación del Alto Comisionado para la Paz para desplazarse oficialmente con un grupo de profesores y de funcionarios hasta La Habana y conversar directamente con miembros de la Comisión de Gobierno, miembros de la Comisión de las FARC. En este caso tuvimos oportunidad de presentar un primer inventario de proyectos específicos que considerábamos podrían ser relevantes a partir de la experiencia académica de la universidad en sus 5 facultades, pero también que podrían ser relevantes ya pensando en su momento en el proceso de implementación de los acuerdos de la paz.
Ya posteriormente lo que hemos venido haciendo es que la universidad ha creado un comité institucional de aportes de la Universidad de La Paz, constituido por una representación importante, pues donde hay profesores, donde hay estudiantes, hay trabajadores, un delegado del Consejo Superior que es nuestro representante, los egresados, y por supuesto, allí lo que hemos venido haciendo es empezando a sistematizar y a sincronizar todas las diferentes posibilidades de participación y de decisión sobre dónde presentar y en qué particularidades presentar cierto tipo de proyectos. Por ejemplo, en el caso de participación ya hemos tenido la posibilidad de invitación de varios grupos, por un lado de profesores o de trabajadores o de estudiantes, a zonas campamentarias para desarrollar allí algunas prácticas sociales y académicas a modo de pasantías académicas, para el caso de los estudiantes, a modo de proyectos académicos para el caso de los profesores, por ejemplo, que ya pues son efectivamente una realidad y que queremos seguir implementando en la medida que vayamos articulando con los diferentes sectores, especialmente las posibilidades de financiamiento y de movilidad, particularmente de profesores y estudiantes, si se trata de casos de prácticas académicas. Al interior del sistema universitario estatal se ha creado, es una iniciativa muy importante que también ha podido liderar la Universidad Distrital, una mesa de gobernabilidad y paz. En esa mesa, en este momento, se está haciendo la recogida de un inventario nacional de proyectos y de propuestas para que de alguna manera podamos entender que este es un compromiso desde la Universidad Pública Colombiana. Es necesario entender que cada región y que, digamos, cada zona campamentaria tiene unas particularidades muy específicas y que obviamente que las universidades cercanas a las diferentes regiones pues van a tener que hacer un liderazgo importante, pero que tratándose de proyectos, digamos, de desarrollo territorial integral, implican el aporte de varios campos de conocimiento y de comunidades de las universidades públicas con diferentes experticias, se hace necesario empezar a articular para mirar qué otros aportes de otras instituciones se podrían hacer, y ese ejercicio, precisamente ayer en una reunión que teníamos en la Universidad del Cauca, pues se sigue consolidando, se sigue trabajando, y pues la idea fundamental es que ya no solamente tengamos, como ya lo ha hecho la universidad de manera institucional por separado o en su conjunto con las otras 31 universidades públicas del país, el inventario de proyectos, sino saber exactamente dónde debemos presentar ya los proyectos, cómo conseguir especialmente su financiación y, lo más importante, empezarlos a ejecutar, porque ese es el propósito fundamental, que ya pasemos a los hechos y que esa ejecución de esos proyectos pues realmente empiecen a generar los resultados que todos queremos en la solución de un conflicto que, como sabemos, pues nos compete a solucionar en un tema de país, en un problema que tenemos de una duración de más de medio siglo. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Muchas gracias al profe Carlos Javier Mosquera. En el marco de lo que mencionábamos, es el reto histórico que tenemos como sociedad colombiana para la superación de la guerra. Es muy importante la participación de los jóvenes y las jóvenes, del estudiantado, y en ese sentido está en desarrollo una iniciativa a nivel nacional que se ha llamado Voluntariado por la Paz. María Alejandra, que representa la Federación de Estudiantes Universitarios, queremos preguntar en qué consiste este Voluntariado por la Paz, cómo se ha venido desarrollando y cuál es el estado actual del voluntariado, cómo podría la gente del estudiantado, específicamente hoy en este auditorio, todos los estudiantes que nos acompañan, cómo podrían vincularse, cuál es el objetivo y la idea del Voluntariado por la Paz. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, pues saludar al auditorio. Realmente hace mucho tiempo no tenía la oportunidad de estar en este auditorio nuevamente, y pues verlo tan lleno, como siempre, será un honor y un orgullo. Y pues obviamente un saludo a los que me acompañan en la mesa. Frente a la iniciativa del voluntariado, pues yo quisiera plantear en primer lugar como algunos criterios que llevaron a desarrollar esta iniciativa. Si bien es cierto, no es la única iniciativa y hay múltiples iniciativas que desde las distintas universidades a nivel nacional se están desarrollando, un poco lo que nosotros buscábamos y buscamos con el voluntariado de alguna u otra manera es atender a tres necesidades que identificamos. En primer lugar, la paz requiere de transformaciones sociales y estructurales profundas, y en ese sentido se requiere de todas las capacidades, conocimientos, saberes técnicos y científicos que se construyen en las universidades en disposición precisamente de la construcción de la paz.
En segundo lugar, la paz requiere de un compromiso del conjunto de la sociedad colombiana. Creo que muchas veces hemos visto la construcción de la paz, el mismo desarrollo de la mesa de diálogos de La Habana, lo que ahorita se está desarrollando con el Ejército de Liberación Nacional, de manera bastante alejada y distante, y un poco lo que nosotros identificábamos, y que creo que hace parte también de quienes están en este auditorio que así lo identifican, es que el conjunto de la sociedad colombiana, si realmente quiere construir la paz, pues tiene que comprometerse y afianzar precisamente este compromiso mediante múltiples mecanismos. Y en tercer lugar, una necesidad profunda de replantear, reinventar y, digamos, retroalimentar los conocimientos que estamos construyendo en las universidades. De alguna u otra manera, los conocimientos que nosotros construimos pocas veces los estamos poniendo en práctica y los estamos retroalimentando con las necesidades reales de la sociedad colombiana. Y la iniciativa, entonces, en ese sentido de Voluntariado Nacional de Paz, también pretende contribuir a lo que nosotros como futuros profesionales, digamos, estamos construyendo en materia de conocimiento, ligado precisamente a las necesidades de los territorios que construyen. En ese sentido, lanzamos una primera convocatoria que se desarrolló desde el 10 de febrero hasta el 10 de marzo. En esta convocatoria se inscribieron 4.650 estudiantes a nivel nacional en todas las regiones del país, en 25 departamentos del país, más de 160 instituciones de educación superior, y de alguna u otra manera, pues esto ratifica la voluntad que se tiene por parte de los estudiantes de aportar en la construcción de paz. Esta primera brigada que se desarrollará en Semana Santa, que pues digamos ya estamos en proceso de selección de las y los voluntarios, tiene como objetivo desarrollar tres primeros ejes temáticos: apoyo en temas de salud, apoyo en temas de educación y alfabetización, en las zonas veredales, tanto hacia la población, digamos, de las FARC que esté en proceso de reincorporación, pero también hacia el conjunto de la comunidad que se encuentra en los municipios. Y en tercer lugar, todo un componente de pedagogía de paz y de reconciliación a partir de actividades de arte y cultura para la paz, a partir de, digamos, escenarios de discusión frente a resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Eso como una primera actividad. Se van a estar desarrollando diferentes brigadas. Esta es la primera hasta ahora que se está planteando. Ya hay una participación importante de estudiantes de la Universidad Distrital. En julio vendrá otra brigada a nivel nacional un poco más extensa en tiempo, teniendo en cuenta que estamos en periodo de vacaciones, así que pues la invitación fundamentalmente es a que estemos pendientes de esas convocatorias que se van a estar abriendo. Pero además invitarles a que más allá de eso, digamos, la visita a los territorios, también hay actividades que hacer dentro de la ciudad, pues que ya abordaremos en el conjunto, digamos, de este panel. Hay otras dos actividades que se están desarrollando. La Federación hace parte de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, en conjunto con otras dos organizaciones estudiantiles colombianas, que son la ACU y la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria. En esta organización continental, que quedó, digamos, como verificadora en el marco de los acuerdos de paz, hemos venido potenciando y, digamos, como ampliando la perspectiva de verificar con mecanismos internacionales. Entonces se van a generar algunas visitas de las federaciones estudiantiles de otros países para que vengan y ayuden a verificar el cumplimiento de los acuerdos, que, como ya se decía por parte de los integrantes de las FARC, se han manifestado como algunas dificultades en esta implementación. Y finalmente, pues lo que siempre como movimiento estudiantil hemos hecho y que ahorita recobra una importancia vital, y es que obviamente no se puede descuidar la construcción de una paz, pero a partir también de la transformación educativa. Y en ese sentido, pues como organización, pero además como estudiantes que somos, pues también hemos manifestado la necesidad de seguir avanzando en la disputa, digamos, por la transformación del modelo educativo que realmente sea sustento y base para la paz. Muchas gracias, María Alejandra. En esta mesa tenemos también la representación de una de las fuerzas vivas de la comunidad universitaria, que es el profesorado, y especialmente del PAIEC, que representa un proyecto transversal para la transformación de la pedagogía, y en este caso, pues, específicamente del desarrollo de una pedagogía para la paz en el marco de la construcción de un nuevo país. Entonces, la pregunta para el profe Ricardo Sánchez es: ¿cómo ha sido la participación del profesorado en este proceso en acuerdo, en el proceso de implementación, y cómo espera que sea de aquí en adelante la participación del profesorado, no solo en el marco nacional de la implementación, sino también específicamente la participación del profesorado en la construcción de una política de paz en la Universidad Distrital? Bien, gracias. El profesorado ha venido participando en distintas jornadas pedagógicas para el análisis y la discusión de los acuerdos
y las implicaciones para el sector educativo y la sociedad colombiana en general, y a través de charlas como las realizadas por Ricardo Gracias García, precisamente en este auditorio, en las aulas con algunos docentes. De igual forma, los docentes que estuvimos apoyando el paro estudiantil en el primer semestre de 2016 ha estado muy cerca del proceso. Los docentes que elaboraron la cartilla de proyectos que la Universidad Distrital pretende desarrollar en las zonas transitorias veredales de normalización y que fue entregada a las FARC en Habana, Cuba. Recientemente también los docentes que han visitado estas zonas, sin embargo, hace falta invocar al conjunto del estamento docente de manera más abierta, que permita mayor participación, porque seguro que hay muchos que están esperando el llamado a participar desde su saber disciplinario y pedagógico. Los docentes nos hemos venido involucrando en este proceso, estamos a las expectativas y desde luego a la disposición de colocar todo nuestro saber, desde el saber disciplinar que hay en cada una de las facultades y los proyectos curriculares, desde el saber fundante de lo que es la Facultad de Educación, que es el saber pedagógico, como una propuesta de pedagogía de paz que debemos desarrollar y construir colectivamente con la comunidad universitaria, y desde luego que la implementación se va dando en la medida en que vayamos haciendo una convocatoria abierta al estamento docente, incluso a los estudiantes, porque es una tarea de toda la comunidad universitaria y el papel de la universidad es fundamental en este hecho de trascendencia histórica para el país. Muy bien, esta es la primera etapa que estamos cerrando, que es una pregunta dirigida a cada uno de los ponentes en este foro. Invitamos a todos los estudiantes, profesores, trabajadores que están en el auditorio, que si tienen preguntas las vayan escribiendo, y al final vamos a tener una pequeña ronda de preguntas para poder enriquecer este debate. En la segunda parte de este foro vamos a lanzar una pregunta para que cada uno de los ponentes nos dé su punto de vista, la perspectiva que tiene sobre estos asuntos, y empezamos entonces con la primera de ellas. Muchas de las cosas que se dicen alrededor del conflicto en Colombia hablan de algunos sectores, hablan de la imposibilidad o de la ausencia de la confrontación en las ciudades, y algunos otros sectores hablan de cómo el conflicto tocó la ciudad colombiana y en específico a Bogotá. La pregunta es, ¿cómo se vivió el conflicto, esta confrontación, para, digamos, situar un poco el proceso de implementación también desde Bogotá, desde la Universidad Distrital? ¿Cuál es la lectura que hace desde cada uno de sus sectores, de quienes representan? Pues esa lectura sobre el conflicto visto desde Bogotá, territorializado, y la mirada que tiene cada sector sobre lo que significaron esos más de 52 años de guerra en una ciudad como Bogotá y una universidad como la Distrital. Entonces arrancamos de izquierda a derecha, el profesor Carlos Javier. Sin duda este es un conflicto de extinción nacional, así que lo que aparentemente se podría pensar que sería un tema en ciertos territorios o en ciertas regiones del país, pues yo no creo que eso fuera tan así. Y de hecho, probablemente también hay que entender que muchas de las disposiciones de política desarrolladas en el país, en el Congreso de la República, pues surgen en Bogotá como el centro de actuación de esos desarrollos de política. Así que, en tal sentido, inevitable pensar que estábamos hablando de un conflicto que fuera externo a las grandes ciudades, o que precisamente como nosotros lo planteábamos hace un año en la reunión que teníamos en La Habana, imaginar que las universidades que más tendrían que participar en el tema de aportes a la solución del conflicto eran ciertas universidades regionales, y especialmente aquellas universidades cercanas a las regiones más explícitas o más visibles del conflicto. Pues no lo pensábamos de esa manera, y por eso decíamos que un ejemplo tenía que ser el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que si bien es una universidad en el distrito capital, pues estaba claro que la universidad tenía que pensar cómo aportar la solución del conflicto en la ciudad, en la región y en el país. Así que, sin duda, el tema se ha visto reflejado. Al interior de las universidades públicas, pues las tensiones y las confluencias en ciertos momentos históricos del país, por ejemplo, lo que sucedió antes del llamado a la nueva Constitución
constituyente, cuando empezamos a trabajar por la década de los años 90 en la nueva constitución política del país, era evidente la tensión que se presentaba, al interior de partidos políticos, de fuerzas no representadas en partidos políticos. Así que, pues a la pregunta de que si existía, pues era evidente que sí. Es evidente que necesariamente era un asunto de carácter nacional y era evidente que el tratamiento de pensar la solución del conflicto en términos de construcciones territoriales integrales implicaba, por ejemplo, para el caso de Bogotá, particularizar las situaciones de Bogotá, porque obviamente tiene también unas condiciones muy específicas y muy particulares que la hacen diferente de otras regiones del país, pero que tienen también un propósito común. En este caso, cómo buscar la solución y la terminación a dicho conflicto. Bueno, digamos que en primer lugar, retomando lo que se menciona en la pregunta, y es precisamente una visión bastante lejana de lo que ha sido el conflicto desde las ciudades y en particular desde Bogotá, básicamente porque se dice la confrontación armada directamente no ha tocado. Yo quisiera, pues ahorita voy a ampliar un poco la perspectiva, pero en materia de confrontación armada, incluso Bogotá ha sido parte del conflicto. Es decir, la dinámica de los petardos, la dinámica, digamos, de atentados que se han desarrollado en la ciudad, la incursión paramilitar en muchos de los barrios populares de esta ciudad, el control precisamente del paramilitarismo en muchos de estos barrios, también la presencia guerrillera en muchos de estos barrios, en las localidades como Ciudad Bolívar, en localidades como Osa, en localidades como Usme, que de alguna u otra manera sí manifiestan que evidentemente la ciudad también ha sido objeto del conflicto armado y ha estado, digamos, sujeta a las dinámicas de la guerra. Pero además, incluso creo yo que es importante ampliar un poco la perspectiva. Cuando nosotros hablamos del conflicto colombiano, no solamente nos referimos a la confrontación armada, nos referimos también a las dinámicas del conflicto social y político. Y desconocer, por ejemplo, un hecho como el que se dio en el marco del Bogotazo, que fue uno de los principales hechos históricos desatantes de la confrontación, de la dinámica, digamos, de violencia política que se ha desarrollado en nuestro país y que precisamente tuvo como centro político inicialmente Bogotá, pues es un elemento que nosotros no podemos seguir, digamos, desconociendo. Pero además desconocer elementos como la exclusión de derechos, que incluso en este comunicado que nos entregan se menciona, la privatización constante, la marginación, los cordones de miseria que se generan en Bogotá, pues también hacen parte del conflicto social y armado que se ha desarrollado históricamente en nuestro país. La revictimización que se desarrolla cuando precisamente las víctimas del desplazamiento forzado, las víctimas del conflicto que llegan a Bogotá buscando alternativas y salidas, y precisamente Bogotá, una ciudad que revictimiza a estas personas porque no tiene precisamente toda la garantía de derechos y una política de igualdad, pues hace parte también del conflicto social y armado. Y en ese sentido, pues un poco plantearnos cuál ha sido la dinámica de afectación, pues es precisamente analizar más allá de la confrontación armada, aunque incluso Bogotá ha sido objeto de ella, es necesario mirar otras dinámicas de conflicto que muchas veces hemos tratado de mirar y que hace parte, pues, de la discusión de cómo la ciudad empieza a replantearse. Hay elementos fundamentales en el acuerdo, incluso frente al tema de reforma rural integral. Muchas veces decimos, no, la reforma rural integral solamente tiene, digamos, incidencia directa en el ámbito rural o en el campo colombiano. Pero creo yo que si nosotros nos ponemos a analizar, lo que implicaría una verdadera política rural en Colombia, implicaría una baja en los precios, una mejora de calidad de los alimentos en Colombia, avanzar hacia un sistema de garantía de la soberanía alimentaria, que de alguna u otra manera sí tiene una relación directa con la ciudad, y es aquí un poco el llamado a hacer a que realmente comprendamos la ciudad como también centro del conflicto y por ende, fundamentalmente esto, y por ende un centro fundamental para la construcción de la paz. La política particular que se ha desarrollado de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios es parte del conflicto también. Y quisiera en ese sentido recordar lo que sucedió hace un año precisamente con el compañero Miguel Ángel Barbosa. Y eso hace parte del conflicto colombiano y hace parte de los escenarios que nosotros necesitamos replantearnos para avanzar en la reconstrucción de nuestro país, para avanzar en la construcción de alternativas y de escenarios distintos, con un futuro un poco más esperanzador de lo que hemos tenido hasta el momento. Y pues en ese sentido el papel de los jóvenes desde las ciudades es fundamental en replantear esta dinámica. Bueno, como decía la compañera panelista, la guerra empezó, exactamente empieza en la ciudad
está en Bogotá, porque el Bogotazo exactamente es acá. Y vea dónde se fue el origen de lo que dio el Bogotazo, ¿sí? Se inicia acá con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Y se expande a los campos, se va hacia los campos. Y vea lo que origina. Lo origina lo que tenemos hoy, originó el movimiento guerrillero, porque de ahí es donde surgen las guerrillas. Las guerrillas empiezan a surgir por defensa de la vida, en defensa de la vida. Ese es el primer paso que da el movimiento guerrillero. No el movimiento guerrillero, sino los primeros brotes de guerrilla que hubieron en nuestro país. Que nosotros lo hicimos en la ciudad y como que desconocimos en parte eso que se dio como allá, como cuando uno está en una de toros, que estamos acá en las gradas y los toros están allá, digamos el conflicto aquí y allá son los que se dan candelas, son los que se matan, son los que ocurre, como que a nosotros no nos toca, no, nos toca muchísimo, porque este país empezó a prepararse para la guerra, ¿sí? No estaba preparado para ahora lo que estamos nosotros en este escenario en que estamos todos, absolutamente todos, incluidos, estudiantes, comunidad universitaria, madres de familia, guerrilla, todos, porque entre todos vamos a construir, vamos a apoyar el acuerdo firmado en La Habana, ¿sí? Cuando eso lo mirábamos desde allá. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 90, que el gobierno de César Gaviria, me hizo acordar la compañera porque es el año de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución colombiana, ¿sí? ¿Qué pasa en ese entonces? Gaviria sube al poder y dice el plan integral. Instaura en el país el plan integral. Pero eso va acompañado con ¿qué? La apertura económica hacia Colombia, que es la venta de nuestras empresas. Y eso no viene solo, eso viene acompañado con guerra. Nosotros, el movimiento guerrillero, la sufrimos en el campo como se sufrió aquí en las ciudades, como se sufrió la privatización, como se empezó a sufrir los despidos, como se empezó a sufrir los recortes salariales, como se empezó a sufrir no tener las primas, como se empezó a sufrir por pagar altísimas sumas de dinero por relocarlos, ¿sí? Y en el campo, entonces, contra el movimiento guerrillero, contra la guerrilla, estrenaron sus famosas brigadas móviles o hombres de acero. Contra la guerrilla en Casaverde estrenaron los aviones Cafir. ¿Y eso de dónde sale? Del presupuesto. ¿De dónde se compra eso? ¿De dónde se arma? ¿De dónde se arma ese aparato estatal de guerra tan fuerte que había del presupuesto de los colombianos en detrimento de los demás rubros que se necesitan para salud, educación y por supuesto vivienda? Y por supuesto que esto afecta enormemente todas las capas sociales, toda la sociedad la afecta, porque quieren quitar esos recursos que van en beneficio para engrosar el aparato de guerra que no produce absolutamente nada. Entonces sí verá que el conflicto social y armado nos ha dañado y nos ha vinculado a todo. El desplazamiento que hubo del campo a la ciudad, ¿a dónde llega? A la ciudad. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el desplazado en la ciudad? ¿De qué vive? De los semáforos que alguien le dé una limosna, que es lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que muchos han vivido, ¿sí? ¿Cómo hace para conseguir su vivienda? No, si no tiene dinero, sencillamente no come. ¿A qué lo votamos? ¿O a qué servir en el día a día? Recoger un dinero cuando él en su campo podría tener su vaca, su yuca, sus plátanos, sus cerdos, sus gallinas, ¿sí? No necesitaba ese día a día para comer porque si él lo tenía, podía consumirlo. Pero ya aquí en la ciudad no es así. Entonces, en todas las esferas nos hemos dado cuenta cómo y en todo el transcurso de estos años, cómo sí el conflicto social y armado ha sido en todo, campos y ciudades. Aquí a la compañera mencionaba cómo estuvimos en ciertas épocas cerca a Bogotá, ¿sí? Y cómo también el paramilitarismo ha afectado y ya ha desaparecido muchachos, ¿sí? Cómo ha corroído nuestra sociedad, cómo la ha degradado. Bueno, muy bien, totalmente de acuerdo con lo que han expresado los otros panelistas.
Esto es un conflicto que no solamente ha golpeado el campo de Colombia, sino que también ha golpeado las grandes ciudades. Esto es un conflicto social y armado. Entonces, si uno lo mira desde una perspectiva, pues solamente se cuentan los litros de sangre, pero resulta que la inmensa mayoría de gente que muere en Colombia a causa del conflicto social, pues es muchísima más que por los tiros. Hoy nosotros podemos decir que nuestros fusiles no están disparando. No. Nadie, ningún fusil nuestro, ninguna arma nuestra se está activando, está disparando. Y la cantidad de gente que sigue muriendo a causa del conflicto, porque sencillamente hasta ahora con este acuerdo lo que se hizo fue firmar para que no nos siguiéramos matando por algo que se podía defender, se podía plantear por el uso de la razón de la palabra. Esperamos que eso se cumpla, ¿no? Pero la gente se sigue muriendo. Hoy pues no están los combates, no están las noticias de los combates, pero la gente al igual se sigue muriendo en los campos. Un campesino en Colombia, del Pichada, de la Amazonía, de los negros de Chocó, de muchas regiones del país, están condenados prácticamente a la pena de muerte. Una apendicitis por allá en un territorio de esos, se muere. Y prácticamente creo que aquí en Bogotá también. Aquí en Bogotá, el servicio, los servicios de salud, cómo la gente la trastea de una parte a otra y lo asesinan de una manera miserable porque no le prestan los servicios. Eso es más criminal, podría decir, que la misma guerra. Entonces, el conflicto no es solamente el uso de las armas, el conflicto está más allá, está en la forma como está construido, como está diseñado el régimen y el mismo modelo. Colombia, sus instituciones están preparadas, están diseñadas para la guerra. Por eso no es raro, desde allá de la montaña nosotros mirábamos las noticias y cómo se ensañaban con atropellos contra los mismos estudiantes. Ustedes tienen cantidades de muertos. No portaban ningún arma, no portaban nada, simplemente defendiendo los derechos. Entonces, en Colombia todo se volvió ilegal. Protestar, reclamar, se volvió ilegal. Entonces, con estos acuerdos, pues estamos tratando de reversar eso y que podamos voltear la página y mirar entre todos a sacar este país adelante, porque no podemos seguir de esa manera. Esto va a ser un proceso largo. Esperamos que toda la gente se vincule. Ustedes tienen una oportunidad única. Ustedes son el futuro de Colombia y pueden aportar mucho desde sus saberes para que esto no se vuelva a repetir. Esperamos que con este acuerdo podamos cerrar esa página y que ya de aquí en adelante, entonces, solamente con el uso de la palabra podamos nosotros reclamar, pedir lo que tanto se nos ha negado y que ha generado cantidad de víctimas, cantidad de muertos que se siguen generando, porque hoy no hay guerra de los tiros, pero la gente se sigue muriendo, la gente sigue siendo desplazada, los impuestos se los siguen tragando, es unas condiciones invivibles, los salarios son de miseria, la gente sigue siendo expulsada de sus trabajos. Para llegar, muchos de ustedes, incluso para estar aquí en esta universidad, sus padres tienen que hacer unos sacrificios inmensos. Estudiar de una manera intensa y afortunadamente ustedes lograron llegar aquí. Muchos de nuestros compatriotas no pueden llegar. Les aseguro que mucha gente no puede llegar. La inmensa mayoría de la gente del campo de Colombia no puede llegar. Eso lo podemos catalogar como violencia también. Muchas gracias. Bien. No se puede desconocer que una de las causas del surgimiento de la insurgencia, de la guerrilla, tiene que ver con la miseria, la pobreza de los pueblos de América Latina. La exclusión de partidos políticos distintos al liberal y al conservador que dio origen al Frente Nacional y que excluyó la participación política de otros partidos distintos, con el Frente Nacional, la influencia de la Revolución Cubana en 1959. Todo ello generó que
la lucha guerrillera, digamos, fuera como el método adecuado para lograr las transformaciones sociales y políticas en el país. El método de la guerra popular prolongada del campo a la ciudad, que fue promovido por las insurgencias en toda nuestra América, digamos que ha llegado a su fin. Que el conflicto armado ha terminado, pero el nuevo escenario, creo que el nuevo escenario que se avecina es el de la lucha política, porque el conflicto social aún no ha desaparecido. Encontramos todavía mucha miseria y pobreza. Entonces el nuevo escenario político es ese, de la participación política en los escenarios democráticos que posibilite el Estado, desde luego, y que no se repitan esas experiencias nefastas. Con relación a la pregunta que cómo han sido en la ciudad de Bogotá, claro, tenemos que recordar el genocidio político de la Unión Patriótica. Muchos cuadros políticos de la Unión Patriótica cayeron asesinados en las calles de Bogotá y en otras ciudades del país y municipios. Igual también militantes de la organización política Luchar, del Frente Popular, del M19 y otras organizaciones políticas. Miles de dirigentes sindicales asesinados en estas calles. Desaparecidos, detenidos desaparecidos. Mucho más grave el tema de los desaparecidos que el secuestro, porque el desaparecido no se sabe dónde está y quién lo tiene, es que todavía están vivos. Exilio político, miles tuvieron que abandonar el país, la ciudad, miles de estudiantes asesinados, torturados, con el método de la militar de que el campesinado era para la guerrilla como el agua era para el pez. Entonces había que quitar el agua de tal manera que la guerrilla no tuviese cómo sostenerse, porque una guerrilla sin base social deja de ser guerrilla. Y entonces se da el mayor desplazamiento forzado del país, mayor desplazamiento de campesinos del planeta, mayor desplazamiento interno que ha tenido el planeta, todo el planeta. Más de 4 millones de campesinos desplazados en la ciudad y en las zonas periféricas de la ciudad, como Soacha y otras ciudades del país. Ese fenómeno es como afecta el conflicto armado en las ciudades. Y creo que el conflicto social perdura y permanece. Se ha puesto fin al conflicto armado, pero el escenario de la lucha política y social se mantiene. Y creo que, con todo el respeto, me imagino que tendrá la proyección de convertirse en un movimiento político para estar en esos escenarios de lucha social y política, y en los escenarios de lucha democrática, sí, como nuevo escenario que se avecina. Bien, en esta pregunta quería ubicar algo que ya ustedes han escuchado en todas las intervenciones, y es algo que muchas veces al estudiantado y tristemente a los bogotanos pareciera que no les interesa, porque creen que este tema de la paz no tiene que ver con nosotros y con nosotros. Pero precisamente todas las intervenciones apuntan a ubicar cómo este conflicto tuvo implicaciones nacionales y efectivamente tuvo unas implicaciones en el orden distrital. De hecho, hay que recordar, incluso en este momento histórico, en el que es tan importante la verdad, la justicia, la reparación y la memoria, recordar que estamos en el Auditorio Hermano San Juan, que hace más de 35 años aproximadamente significó la desaparición de estudiantes de la Universidad Distrital, estudiantes de la Universidad Nacional, que, como lo mencionaba el profesor, nunca supimos de su paradero, y producto de eso, este auditorio se llama Auditorio Hermano San Juan. Así que la historia de la confrontación, de la guerra, de este conflicto que hemos vivido, tiene profundas raíces y toca incluso nuestra cotidianidad. Y por eso ubicarnos en la necesidad desde Bogotá de trabajar en las soluciones para superar la guerra es tan importante, y es el propósito de este foro. Precisamente la pregunta que viene apunta a que cada uno de los panelistas nos dé su punto de vista frente a la importancia o por qué es relevante que la Universidad Colombiana, y específicamente la Universidad Distrital, participe en este proceso de consolidación de lo que se ha llamado la paz estable y duradera. ¿Cuál es la importancia de que la Universidad Distrital sea un actor importante en este proceso de paz?
Bueno, primero que todo, lo han dicho otros de mis compañeros panelistas, la consolidación de una ciudadanía diferente implica un proceso educativo diferente. Necesitamos la formación de una ciudadanía, no solamente las jóvenes generaciones, sino incluso, ¿por qué no?, que aunque podría parecer tarde, incluso de nuestros adultos mayores, que empiezan a entender lo que significa vivir en una sociedad donde principios como la tolerancia, el respeto por la diferencia, la democratización de los procesos, la participación ciudadana y, por supuesto, la búsqueda de soluciones conjuntas en términos de un bien común, requiere necesariamente, insisto, de una formación distinta. Y la educación, y particularmente los campos teóricos de la educación, las ciencias de la educación, la pedagogía, las didácticas, tienen que manejar aquí un papel importante. Por eso, ahora cuando se mencionaba que no solamente en las diferentes regiones del país se tiene que trabajar con las personas que se reintegran, digamos, a la vida civil. El otro día era el doctor Carlos Antonio Rosada, la reunión que tenía con nosotros en la universidad, en la rectoría, donde decía: no es correcto el concepto de excombatiente, porque nuestros ideales siguen, siguen siendo vigentes. Lo que pasa es que ahora queremos desarrollar la metodología con la cual peleamos por esos ideales, donde no son las armas, sino son las ideas, es la razón, y eso, repito, implica educación. Y esa educación implica, por ejemplo, en la universidad, en el caso nuestro, cuya función misional es la educación en diferentes campos de conocimiento, en diferentes esferas de formación, pues entonces allí va a jugar un papel importante, porque es la educación con los campesinos, con los niños en las regiones, con las víctimas de la violencia, con las personas reintegradas a la vida civil. Entonces, eso necesariamente implica un trabajo argumentado y muy bien fundamentado que debe desarrollar la universidad, que sin duda alguna es un papel que lo tiene que desarrollar y lo puede hacer muy bien, considerando, por ejemplo, en el caso nuestro, la experticia que tenemos en términos no solamente de la educación en general, sino de la discusión y la argumentación teórica sobre, por ejemplo, cómo construir currículos que formen a una ciudadanía para la paz, por ejemplo. ¿Qué tipo de currículos, qué tipo de actividades, qué tipo de inversión con las personas debemos desarrollar? ¿Qué tipo de formación con los profesores en formación inicial, como es el caso de los que estamos acá, que nos hemos formado en esta facultad como profesores, o con los profesores que en ejercicio se deben desarrollar, porque se requiere necesariamente la construcción de una sociedad distinta, donde, insisto, la educación juega un papel fundamental? Pero por otro lado, por ejemplo, para el caso de la Universidad Distrital, está claro que el conflicto no solamente ha generado las víctimas representadas en las personas, el entorno, el medio ambiente, ¿no es cierto?, también ha sido una víctima silenciosa del conflicto. Por ejemplo, en la explotación de las minas a cielo abierto, la contaminación de las aguas, la contaminación del aire, la contaminación de la tierra implica conocimientos fundamentados sobre cómo se va a abordar un proceso, digámoslo así, de descontaminación. Nosotros en la universidad tenemos una facultad de medio ambiente y recursos naturales que investiga y que trabaja de manera muy potente en esos ámbitos. Entonces se juega un papel importante en el sentido de decir que hay que poner en práctica todos los conocimientos que históricamente ha elaborado la universidad en sus diferentes proyectos curriculares, en sus grupos de investigación, en sus facultades, a disposición en este caso del país y de toda la ciudadanía para resolver esos temas. Asimismo lo podríamos ver desde la Facultad de Ingeniería o de la Facultad Tecnológica, los proyectos de formación y de desarrollo artístico y el papel que juega el arte en la construcción de una ciudadanía diferente, en este caso de la Facultad de Artes, con lo cual, precisamente cuando yo decía al comienzo que intentamos hacer un inventario de potencialidades desde la universidad para examinar qué proyectos específicos podemos hacer, porque lo sabemos hacer, juega mucho con la idea de la pregunta que se nos hace. Bueno, en términos del papel en general de las universidades en la construcción de paz, yo quisiera ubicar tres aspectos principales. La primera de ellos es precisamente los conocimientos técnicos y científicos que se construyen al interior de las universidades
y que tienen un valor fundamental a la hora de ponerse, digamos, a disposición de solventar los principales problemas. Siendo sinceros, ese no es el papel que la Universidad Colombiana ha jugado hasta el momento y creo que ustedes también más que nadie lo saben. Por el contrario, para nosotros la universidad casi que se ha convertido en cómplice del conflicto al volcarse precisamente a intereses y necesidades completamente distintas de los de la población. Entonces, yo soy estudiante de la Universidad Nacional y, por ejemplo, nos encontrábamos con proyectos en la Facultad de Ciencias Humanas del Departamento de Antropología, donde el trabajo que se hacía y las alianzas que se hacían desde el departamento no era para trabajar con las comunidades para la preservación de la cultura, para, digamos, el arraigo en los territorios de las comunidades, sino que algunas veces incluso se trabajaba con las grandes multinacionales para explicarle a la gente por qué irse de sus territorios. Y ese es el papel que las universidades han venido jugando en muchos de los casos, y desconocer eso, pues digamos, creo que también incurriría en un error garrafal, porque plantea varios de los retos que tenemos como estudiantes, en particular en la transformación del modelo educativo. Y en ese sentido hay una disputa particular, y lo planteo como una disputa porque es lo que debemos hacer, y es el reto que tenemos como universidad, y es precisamente plantear que esos conocimientos técnicos y científicos se pongan a disposición de las necesidades, intereses y problemáticas que se tienen en los territorios. Y eso solamente se va a lograr yendo a los territorios. Y yendo a los territorios no me refiero solamente a los territorios más alejados, también me refiero a conociendo la ciudad. Y en ese sentido la Universidad Distrital tiene un papel fundamental en términos de ser la universidad pública por excelencia del distrito. Que sí, puede estar la Universidad Nacional, puede estar la ESAP, puede estar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, puede estar la Universidad Pedagógica Nacional, pero es a la distrital, a la universidad a la que le corresponde abanderar una política de educación superior incluyente que construya los conocimientos de acuerdo al territorio bogotano necesarios para la construcción de la paz territorial. En segundo lugar, las universidades como constructoras de cultura, de democracia, de participación y obviamente de cultura de paz. Y con eso no me refiero, ahorita al inicio se citaba las cátedras como un elemento de lo que se ha planteado en el marco de los acuerdos. No es por nada, pero yo me puedo sentar en el auditorio y que me digan es necesario que participes, pero si yo voy a participar en mi universidad y me cierran las puertas, si me toca hacer paro cada año para poder que se implementen las dinámicas y las políticas que como estudiantes queremos, pues eso no es forjar una cultura de participación. Y en ese sentido es responsabilidad también de las universidades repensarse la participación al interior, porque no se trata de cátedras de ética y valores como nos daban en los colegios. Se trata precisamente de, claro, hablar y forjar una cultura de paz y de participación, pero también desarrollar las garantías para la participación al interior de las universidades. Uno se forma en la participación participando, no hay otra forma de formarse. Y uno se forma en la construcción de memoria, construyendo la memoria. Uno se forma precisamente en la construcción de una sociedad distinta, en la posibilidad de construir una sociedad distinta. No hay otra forma de formar unos ciudadanos diferentes solamente desde la teoría y los contenidos generales, sino que es a partir de que las universidades propicien y potencien las prácticas precisamente democráticas y de participación. Y en tercer lugar, pues evidentemente en esta dinámica, pues el papel fundamental que tienen las universidades en repensarse el modelo educativo. Creo que todos partimos de reconocer que el modelo de educación actual en el país, con políticas como Servino Paga, con políticas de privatización o políticas como lo que está implementando el Gobierno Nacional frente al Sistema Nacional de Educación Terciaria, no son las políticas necesarias para construir un modelo educativo para la paz. Y en ese sentido es fundamental que las universidades como centros de pensamiento crítico de cualquier sociedad, en particular de la sociedad colombiana, se piensen precisamente en la transformación del modelo educativo. No está contemplado en los acuerdos, en efecto, creo yo que el alcance de la mesa de diálogos de La Habana no era pensar un nuevo modelo educativo. Eso nos corresponde a nosotros, a los que estamos en este auditorio antes de que empiece el Partido de Colombia, en los que no están en este auditorio, pero desde los primeros de investigación se piensen fundamentalmente digamos, hagan planteamientos alternativos. Y finalmente, pues hay algunos elementos que planteaba el profesor frente a la pluralidad y la potencialidad que tiene la distrital. En términos de los conocimientos y de los saberes que construyen. Es la Universidad Distrital que tiene una facultad de educación en particular, que tiene una facultad de medio ambiente y recursos, que tiene una facultad, que tiene la Academia Superior de Arte de Bogotá, que tiene una pluralidad de conocimientos y saberes a su interior, que insisto, son fundamentales y son potencialidades para ponerlas en disposición, digamos, de la construcción de la paz. Bueno, como esto es vamos a hacer un recorrido largo,
Nosotros vamos a empezar desde también la parte que nos corresponde dentro del acuerdo, que es bien pequeñita, y es la parte de la reincorporación. ¿Qué tenemos dentro de la parte de la reincorporación? Y allí es donde las universidades van a cumplir un papel muy, pero muy importante. Toda la comunidad, profesores y estudiantados. ¿Por qué? Nosotros vamos a hacer la parte de homologación de saberes y también nivelar nuestro nivel académico, perdón, la redundancia, pero es así, y en quién nos hemos estado apoyando o con quién se ha ido conversando con las universidades, especialmente la Universidad Distrital, y que van a ir allá a los campamentos. No vamos a venir aquí a las ciudades, aquí a los centros de la universidad, van a ir allá, van a ir estudiantados y profesores allá al campo, a las zonas, a contribuir en esto específicamente y particularmente a la guerrilla. Porque no hay que negarnos que la guerrilla, su potencial sí es campesino. Tenemos un porcentaje pequeño de profesionales, de estudiantes, es pequeño, pero el potencial es campesino. Y el campo colombiano se refleja en nuestras filas. El campo colombiano es escasamente primero, segundo, tercero de primaria. Esos son los niveles que nosotros tenemos. En vista de esos niveles, nosotros, mira que les comento que la pelea y el combate dura un segundo, 2, 3 horas, sí, vemos los resultados, a veces los ganamos, a veces no nos iba bien, pero el resto del tiempo teníamos que pensar qué hacer, pero sobre todo pensar en una cosa, que nosotros como movimiento guerrillero teníamos que tener armada nuestra cabeza primero que todo, saber para qué portamos un arma, armar nuestra cabeza primero y luego las manos. Como eso es así, entonces el estudio a medida de nuestra capacidad y condiciones en el campo. Estudio en todo, matemáticas porque hay que saberlas absolutamente para todo. Si se va a comprar un rollo de papel higiénico y se va a hacer mercado, matemáticas para hacer la distribución de unos víveres, matemáticas para hacer la distribución de armamento, matemáticas para hacer la distribución de la munición. En todo se utiliza la matemática, ustedes muy bien lo saben, ¿sí? Y geografía, porque hay que saber dónde está parado, si no, estamos mal. No sé que estoy en Bogotá, ¿sí? Ay, caramba. ¿Sí? Entonces, vean que todo esto nosotros lo íbamos enseñando, nosotros empíricamente, ¿sí? Y lenguaje, o lo llamamos nosotros comprensión de lectura o español, biología, por supuesto la formación política ideológica, filosofía, economía política, materialismo. Bueno, todas estas materias es lo de nuestro estudio, ¿sí? Porque prima la formación ideológica, de ahí sabemos para qué tenemos en nuestra cabeza, y eso nadie nos lo quita. Entonces, en vista de eso, nosotros, como no podíamos hacer nuestros años consecutivos de nivelarnos académicamente, sino a medida de nuestras condiciones, no ha sido así. No todos sabemos todo como para llegar aquí hoy y decir, no, ya soy una bachiller. Yo el 12 de marzo con el colega aquí de Planes, que es Gonzalo, presentamos el examen del IFES. Y estamos esperando resultados, porque vamos a iniciar una carrera, ¿no? Ha sido la preocupación y infundir en toda nuestra guerrillerada el estudio permanente, leyendo libros, y si no pudimos darle continuidad a nuestro plan de estudio, bueno, lo haremos más adelante cuando las condiciones militares u operativas del área nos lo dieron. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de que ya el gobierno, que ahorita viene una etapa que por eso se construyó en Cartagena una hoja de ruta, ¿sí? Viene la etapa de la construcción acelerada de los campamentos, y entre esos aulas para eso, exactamente para empezar un estudio de homologar nuestros saberes, porque aparte de eso nosotros tenemos enfermeros, nosotros tenemos gente que se especializa en sistemas, radiooperadoras,
tenemos edición, comunicaciones, ¿sí? Y eso no se puede echar en saco roto. Eso nos ayuda a validar la comunidad universitaria que va a ir a los campamentos a contribuir en ese esfuerzo, porque se necesita, claro que se necesita. Si vamos a reintegrarnos a la sociedad, ¿sí? Y vamos a ocupar otros escenarios en la lucha, allá nos van a pedir que tiene que ser, ¿qué? Bachiller, tiene que tener un cartón, y claro que nosotros no lo tenemos, sabemos de muchas cosas, pero no tenemos un cartón que nos diga usted es bachiller o usted es licenciado en no sé qué, en una materia, ¿no? Porque no lo tenemos, sabemos de química, pero no tenemos algo que testifique, que nos diga así, en eso nos va a contribuir las universidades, no solo en eso, sino también en cómo va a ser la educación de acuerdo a la necesidad de nuestro país. Así como allá la van a llevar ustedes para ayudarnos, para contribuir también aquí en estos centros universitarios, cómo va a ser la educación. Eso lo vamos a hacer después todos nosotros. ¿Cómo es la educación que necesita realmente nuestro país? ¿Qué va lo que vamos a hacer con esta muchachada en el futuro? Ustedes. ¿Qué tipo de educación y cómo nos vamos a preparar para dirigir? No para que nos dirijan, sino para dirigir nosotros mismos nuestro país. Ya yo ya estoy golpeando la esquina, pero ustedes no. Ustedes están en plena juventud. Muchas gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que han expresado los demás panelistas. Pienso personalmente que en esta etapa las universidades juegan un papel muy importante en la construcción de la paz. Todos los saberes científicos, todos los saberes que ustedes poseen, hay una oportunidad de oro para expresarlos, para ponerlos en práctica, para construir patria. Hay una oportunidad muy importante. Para mí es un orgullo escuchar de primera mano que 4.000 jóvenes se inscribieron como voluntarios para contribuir a la paz. Eso lo llena a uno de orgullo y lo fortalece para seguir adelante. Entonces, pienso personalmente que toda la universidad y todos los estudiantes, ustedes tienen unos conocimientos muy importantes que la inmensa mayoría de la gente de Colombia no los posee. Nuestros campesinos allá lo que hacen, lo hacen empíricamente, prueba y error a todo momento. Hay unos proyectos que ustedes conocen, que están en los acuerdos, hay unos proyectos que nosotros vamos a desarrollar en junta de las comunidades, y ahí para desarrollar esos proyectos necesitamos el concurso de esos conocimientos de los estudiantes y del apoyo de las universidades para sacarlos adelante, para que esos proyectos no se vengan en contra de lo que nosotros queremos hacer, sino que sirva al conjunto de la gente que lo va a hacer, no solamente a esa gente, sino que le sirva al país, que le sirva a la nación. Personalmente creo que las universidades tienen que preparar a los jóvenes en el sentido con la idea de que le sirvan a su país. No formar un estudiante solamente pensando que el día de mañana se va a graduar y va a ser un empleado de una multinacional. Tiene que formarlo inculcándole de que ese estudiante lo que va a hacer en beneficio del país para sacarlo adelante. Hay muchos proyectos que se hacen en Colombia que son lesivos para nuestro país, y ahí ustedes van a jugar un papel muy importante, porque es la brújula la que nos va a señalar cuáles proyectos están en contra de lo que queremos ser como nación, y cuáles proyectos nos sirven para sacar adelante a Colombia del atraso donde nos encontramos. Entonces, es muy importante el trabajo que ustedes están realizando, y permítanme felicitarlos por estar pensando de esta manera y estar sentando su grano de arena para la construcción de la paz. Eso es un paso muy importante
y en ustedes, en todos ustedes, está el futuro de lo que vamos a hacer. En el proyecto que nosotros estamos realizando no estamos pensando en excluir a nadie. Nosotros tenemos que pensar para unirnos cada día mucho más. Sabemos que en mucha gente de Colombia hay diferentes formas de pensar. Nosotros no podemos entrar excluyendo a nadie. Nosotros tenemos que, como nación, sin importar el color de la piel, sin importar el origen, de donde sea, tenemos que pensar en sacar adelante a Colombia. Es una responsabilidad que a todos nos compete y pues ustedes como universidad, como gente que ya está estructurada y que tiene unos conocimientos para aplicarlos en la práctica. Porque en los acuerdos usted lee que hay unas cosas uno las lee muy bonitas, están muy bonitas ahí para plasmarlas, pero eso necesitamos conocimientos para llevarlo a la práctica. Y esos conocimientos los poseen ustedes y sabemos que en eso nos va a ser muy útil y nos va a ayudar. Entonces, muchas gracias de todo corazón lo que están haciendo por nosotros y de verdad que eso es una posición altruista lo que ustedes están haciendo y están construyendo paz. Muchas gracias. Bien, frente a la pregunta, hay que reconocer que la universidad es una institución histórica que en Colombia no ha sabido ser reflejo de la cambiante realidad social, se deja más bien un espectador pasivo en acontecimientos históricos y solo en muy contadas ocasiones ha hecho exportar un acto de presencia en episodios cruciales de la vida nacional. Por eso ha llegado el momento en que la universidad supere ese estado de pasividad y cumpla con las exigencias que requiere la sociedad y el país, más aún en la presente coyuntura del fin del conflicto armado. Que sea capaz de liderar los cambios sociales desde la academia, el conocimiento y su quehacer en la formación de ciudadanos ético-políticos, comprometidos con la solución de los problemas regionales y nacionales, con la visión universal, actuando mancomunadamente con las organizaciones y los movimientos sociales de las regiones, con la implementación de sus avances científicos, tecnológicos y el conocimiento que ayude a trascender sobre el bienestar regional y nacional, pensando el mundo y actuando localmente, haciendo las regiones competitivas en el mercado nacional e internacional sin perder el espíritu emancipador de la sociedad. Que sea capaz de diseñar una nueva universidad descentralizada para suplir las necesidades en las regiones con un modelo pedagógico integral que incorpore los saberes populares en la solución de los problemas, que involucre a las mismas comunidades en la solución de estos a través de la investigación-acción participativa para que la comunidad y las FARC, conocedores de las problemáticas, se asuman y le den sentido de pertenencia a los proyectos que diseñen conjuntamente con la universidad. No hay que desconocer el aporte de la sabiduría popular que se pueda realizar a las poblaciones y en las zonas veredales transitorias de normalización. Creo que eso es todo un punto que hay que hacer la universidad con la población, con las comunidades y con los mismos integrantes de la FARC. Hay que ir a las regiones y trabajar en la universidad allá, ¿sí? Y cambiar el diseño de lo que se hizo en los procesos anteriores, que se le dan becas a los desmovilizados de otras insurgencias y se perdió toda la integración y todo el nivel de organización político que tenían estas organizaciones, que hoy en día prácticamente no queda nada de lo que fue la corriente de renovación o el EPN o el M19 o el PRP y otras organizaciones guerrilleras que se sometieron a este proceso de desmovilización y de incorporación a la vida civil. Yo creo que ese es el papel que debe jugar la universidad, sin desconocer la sabiduría popular e incorporarlos y trabajar conjuntamente con las comunidades. Bien, entramos entonces en la fase final de este foro hacia la construcción de la política de paz de la Universidad Distrital. Se han recogido unas preguntas que hemos organizado en unos bloques y por cuestiones de tiempo también vamos a hacer una pregunta de estas que se han presentado por los asistentes a este auditorio a cada uno de los ponentes de acuerdo a las temáticas que cada uno maneja. Entonces, para el profesor Carlos Javier Mosquera, una pregunta del auditorio
es cómo trabajar una política de paz en la Universidad Distrital, también hacia el interior, para superar dinámicas autoritarias, garantizar mayor participación y, por ejemplo, garantizar el proceso de reforma que ha venido trabajando la universidad. Muy buena la pregunta. Pues como estudiante de la universidad pública, luego como profesor de la universidad pública, creo que en parte de la pregunta está la respuesta. Es favoreciendo una participación protagónica, responsable, fundamental. A mí me parece muy importante que en una universidad pública la construcción, no solamente de saberes, sino también la construcción de ciudadanía, pasa por dar especial énfasis a los temas de la participación, que va desde lo que se hace en el aula de clase, desde el profesor y los estudiantes, en lo que hacemos en un grupo o en un semillero de investigación, lo que hacemos en un segmento de la comunidad universitaria, y pues esperamos es que finalmente todas esas acciones pues redunden en lo que estamos esperando todos los miembros de la comunidad. Por ejemplo, para el caso particular nuestro es esperar que pronto resulte un documento pues ya juicioso y prácticamente listo para que sea avalado en términos de una reforma universitaria que precisamente vaya por cambios hacia todas estas iniciativas, que se acompase con un plan de desarrollo donde la universidad en los próximos años no solamente empiece a desarrollar, sino empiece de verdad en la práctica a jugar un papel protagónico en estos procesos de construcción de una nueva ciudadanía. Bien se ha dicho, esto es un tema que no se resuelve en un año o en 2 años. Hace poco en la Mesa de Gobernabilidad y Paz tuvimos una reunión en la Universidad de Cartagena con uno de los tal vez expertos o de las personas que más ha estudiado acuerdos de paz en el mundo, que es el profesor Juan Pablo Ledelash. Y Juan Pablo Ledelash decía a su juicio que este es tal vez uno de los mejores acuerdos que se han suscrito, pero al mismo tiempo, al ser uno de los mejores acuerdos, es muy complejo porque tiene mucho nivel de detalle, y la aplicación de esos acuerdos implica una ciudadanía responsable, participativa, y desde la universidad, pues eso es lo que tenemos que empezar a hacer, construir comunidades responsables y participativas donde es el diálogo, donde no es la imposición de la fuerza, no es el autoritarismo, donde es la representatividad la que juega un papel importante. Y insisto, como miembro de la comunidad universitaria, espero pronto se resuelva en términos de una reforma universitaria que pueda poner en práctica mejores niveles de participación y que sin duda le dé un papel protagónico a la comunidad universitaria en la toma de decisiones fundamentales, como lo hemos señalado desde hace muchos años, como los que estuvimos en la constituyente de hace muchos años lo hemos soñado, y como los que estamos esperando, no en este caso particular, dado mi condición de rector encargado, de cómo participar directamente en las sesiones de trabajo de la Asamblea Constituyente, pero sí con mucha expectativa de que esa Asamblea resulte en cosas que son importantes para la universidad y para favorecer una cultura distinta, donde la comunidad sea realmente la que entienda el valor de lo público, es decir, el valor de lo de todos, que es la esencia nuestra como universidad pública de nuestra. Muchas gracias, profe. La pregunta para los delegados de las FARC es, en el marco de la implementación, de la verificación y de toda la tarea que ustedes están desarrollando, ¿cómo va a ser la atención a las víctimas y esa dinámica de relación con todo el movimiento de víctimas a nivel nacional, producto de la confrontación que se vivió en el país? Bueno, pues como ustedes saben, hay el punto 5 está muy claro sobre lo que tiene que ver con lo de las víctimas. Nosotros estamos comprometidos de todo corazón de saldar la página. Nosotros necesitamos dejar esa estela de sangre y de terror y pasar a un país en prosperidad y en progreso para todos. Nosotros estamos comprometidos, las FARC, en responder en cuanto a lo que a nosotros nos compete, en lo que tuvo que ver con la confrontación, los errores que se hayan cometido. Eso ya lo hemos expresado públicamente y hemos pedido perdón a las víctimas que pudiéramos haberle causado dolor en esta confrontación. Entonces nosotros estamos comprometidos como FARC a que eso se cumpla
y a que eso no se suceda nunca más. Estamos comprometidos para que nunca más haya necesidad en Colombia de que alguna persona tenga que empuñar una arma para defender lo que le corresponde. Estos acuerdos, lo que estamos hablando, entonces sencillamente no estamos diciendo que ya con estos acuerdos se solucionó todos los problemas de Colombia, pero sí sabemos que de aquí en adelante, si hacemos las cosas bien, si entre todos unidos trabajamos para sacar este país adelante, no habrá necesidad que ningún colombiano tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Nosotros como FARC, pues prácticamente también somos víctimas de este conflicto, porque sabemos la historia de los FARC. Nadie se le ocurre ser guerrillero porque se imagina que vivir en la montaña es bueno, o que vivir mojado por allá en el monte es sabroso. Uno se vuelve guerrillero porque hay unas causas que lo obligan, lo empujan a ser guerrillero. Por eso se convierte en guerrillero. Porque como seres humanos nosotros también queremos tener una familia. Nosotros también queremos vivir al lado de nuestros seres queridos. Queremos ver crecer a nuestros hijos. Eso lo queremos nosotros como farianos. Todo el conjunto de los guerrilleros queremos eso. Pero desafortunadamente hubieron unas causas que nos obligaron a empuñar las armas, y en medio de esa confrontación, una guerra, por eso es guerra, porque hay cantidad de víctimas y se cometen hechos que no están en la voluntad de quien está desarrollando la confrontación, digamos, de que le pasó por la cabeza que se iba a cumplir. Es una confrontación muy larga, además una confrontación de las más largas que nos tocó a nosotros cumplir, una confrontación de 52 años, y pues afortunadamente hoy podemos decir que ya pasó la horrible noche y que ya vamos a transitar otro tipo de vida, y que tanto nosotros como los seres queridos, entonces vamos a estar juntos y vamos a sacar adelante a nuestras familias, y todos como país podamos crecer. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que tiene que ver con las víctimas, sabemos que no es fácil borrar de la mente de las personas todo lo que sucedió, pero lo que sí estamos comprometidos como FARC es que esos hechos jamás se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Bien, una pregunta para el profe Ricardo, para que nos ayude con la respuesta. Hay varias preguntas de estudiantes interesados en saber cómo se pueden vincular a proyectos que estén relacionados con la paz, si es la participación restringida únicamente a profesores o cómo se podrían vincular los estudiantes. No, esto es un proceso que está o debe estar abierto para toda la comunidad universitaria. Desde luego, esperamos que el Comité de Paz que está conformado en la Universidad Estatal se hagan las convocatorias, se dé a conocer para que tanto estudiantes como profesores puedan vincularse. Hay un formato que ya está definido de presentar proyectos. Ese formato pues se dará a conocer a la comunidad universitaria, y desde luego a partir de grupos organizados por profesores, estudiantes, desde los proyectos curriculares se pueden implementar y desarrollar proyectos. La idea es que estos proyectos no sean construidos cada uno de manera aislada, sino que eso esté, digamos, centralizado y coordinado desde el Comité de Paz de la Universidad Estatal, porque es muy importante la imagen de la Universidad Estatal, porque estamos en un hecho histórico trascendental para la vida nacional, y desde luego el papel de la Universidad Estatal es muy importante en la construcción de esos proyectos. Entonces la invitación es que si estudiantes y profesores quieran vincularse, desde luego lo pueden hacer, sí, desde los mismos proyectos curriculares, a través del PAINET también, y desde luego coordinado por el Comité de Paz de la Universidad Estatal. Y finalmente, para María Alejandra, hay interés también de muchos estudiantes en saber cómo vincularse al voluntariado.
a nivel nacional y específicamente la Universidad Distrital, ¿cómo se podría hacer esa vinculación? Bueno, frente al voluntariado es importante que estén pendientes de dos convocatorias que deberán salir en el mes de abril. Una con las brigadas urbanas que se desarrollarán aquí en la ciudad de Bogotá, hacia ciertas localidades donde se ubica la principal, digamos, población víctima del conflicto, con la cual se desarrollará un trabajo en específico. Y la segunda convocatoria que saldrá es la convocatoria a la segunda brigada hacia las zonas veredales transitorias de normalización que se desarrollará en el mes de julio. Es muy importante que estén pendientes para que se puedan inscribir. Allá hay todo un proceso de selección, digamos, como de requisitos que se identifican, y pues allí, digamos, estará abierta a cualquiera quien quiera participar. Pero también hay otra dinámica, digamos, de voluntariado, y es que se está construyendo constantemente los protocolos, los diseños metodológicos para el desarrollo de las brigadas, para el cual creo que hay muchísimos aportes desde los estudiantes de la Universidad Distrital. En particular, por ejemplo, ya contamos con algunos compañeros de la Facultad de Medio Ambiente, donde pues ellos están ayudándonos a construir toda la dinámica de saneamiento básico y saneamiento ambiental en las zonas veredales. Entonces, si quisieran participar también de esta forma, es decir, no necesariamente esperando a las brigadas que empezar a contribuir a cualificar el proyecto, la invitación es a que envíen un correo electrónico a voluntariadopaz@gmail.com, también como manifestando la idea de poder inspirarse también a participar a partir de los conocimientos que cada uno de ustedes tiene. Desde Educación y Alfabetización se está planificando todo ese proceso que nosotros llevaríamos a cabo para el proceso de educación y alfabetización, para el tema de saneamiento básico, como ya les mencionaba, pero hay otros elementos frente a proyectos productivos, frente a arte y cultura para la reconciliación y la paz. Hay múltiples escenarios y múltiples temáticas que pues invitaciones a que también desde los diferentes conocimientos se insumen. Y yo quisiera pues también como cerrar con un aporte frente a qué implica la construcción de la política de paz en la Universidad Distrital. Y creo que en ese sentido, pues allí también hay 4 elementos básicos que me parece importante también siendo objeto, digamos, del debate del foro. En primer lugar, es la necesidad de ampliar la perspectiva y la participación. Una política de paz, si bien es cierto, requiere todos los mecanismos institucionales para desarrollarse. Como estudiantes hemos históricamente desarrollado nuestros propios mecanismos de manera autónoma, crítica, que también deben desarrollarse y enriquecen el debate. Y en ese sentido la invitación es, claro, participar de los comités de paz que están conformando las facultades, pero también a conformar procesos autónomos y dinámicas que contribuyan a la construcción de paz y al ambiente de paz al interior de la universidad. En segundo lugar, evidentemente una política que tiene que dimensionar la paz hacia afuera, el apoyo de la Universidad Distrital hacia el territorio, hacia, digamos, las diferentes zonas, objeto, digamos, de la construcción de paz, pero fundamentalmente es una política de paz hacia el interior de la universidad. Y aquí creo que es importante ratificar unas cuestiones, y es, la paz no se va a construir al interior de la universidad si se militariza el campus por medio, digamos, de la ampliación de la seguridad privada, que sucede en todas las universidades públicas del país. La paz no se va a construir si no se construye democracia, y saludo que el profesor se comprometa en últimas a asumir la reforma profunda que salga fundamentalmente del escenario participativo y que se viene construyendo y disputando desde hace tanto tiempo. Y finalmente, ya una cuestión frente a reconocer a los estudiantes de la comunidad educativa como víctimas. Aquí hay una cuestión que se está planteando con varios profesores, con varios trabajadores, y es reconocer al movimiento educativo como víctima colectiva del conflicto social y armado. Y en este sentido se está construyendo un informe nacional de violaciones a los derechos humanos para presentar ante la Comisión de la Verdad, que hace parte de la Justicia Especial para la Paz, para que se reconozca el movimiento educativo como víctima del conflicto, y en ese sentido las universidades sean sujetos de reparación colectiva también. Quienes conozcan, tengan documentación, tengan archivo frente a esto, también es importante que lo hagan llegar para empezar a construir también la memoria y la verdad de las universidades. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, queremos un aplauso para todos, todas, para los compañeros que estuvieron en el auditorio, para los ponentes del día de hoy, y hacerles una invitación. Este es un primer foro hacia la construcción de una política de paz de la Universidad Distrital. El siguiente foro se va a realizar el 6 de abril, aquí también en la Facultad de Ciencias y Educación, en la intención de seguir avanzando en estos debates, seguir avanzando en la construcción y la posibilidad real de que la Universidad Distrital sea un actor determinante, su comunidad, todos y todas, para ponernos en función del reto histórico que tenemos como sociedad para alcanzar la paz. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Compañeros y compañeras, y a quienes están sentados en la mesa. Antes de acabar esto, yo quisiera preguntar a
se alzan porque sí, lo hacen porque en el país no hay posibilidad de participar políticamente. En ese sentido, llevamos 50 años en los que las reivindicaciones han sido participación política y participación democrática de todas las personas del país, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto cómo una universidad y cómo unos directivos de una universidad que dicen estar comprometidos con la paz, hasta el momento nos tienen tan bloqueado, tan frenado el proceso de constituyente universitaria. Y en ese sentido yo creo que una universidad que construya para la paz es una universidad que tiene en cuenta a su comunidad, es una universidad que tiene en cuenta la reforma que construye esa comunidad, es una universidad que tiene en cuenta que los estudiantes, los profesores y muchos administrativos están demandando una elección de rector directamente, es decir, que no se nos consulte, que tenemos unas reivindicaciones claras. Entonces yo me pregunto, como una universidad que dice estar comprometida con la paz, que de aquí para afuera no construye paz al interior de su universidad. Y yo me pregunto entonces cómo es que la universidad, cuando está comprometida con la paz, no nos aprueba el Estatuto General de la Constituyente, cuando en la mesa de negociación del paro se dijo que era el 24 de agosto del año pasado, y al día de hoy no nos lo han aprobado. Al día de hoy el Consejo Superior Universitario se está reuniendo allá entre ellos solitos a elegir cuál va a ser el mecanismo de elección de rector, y nosotros no estamos ahí metidos. Y al día de hoy se están haciendo los logros con todos los puntos que quedamos en la mesa de negociación. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado con eso y qué va a hacer la directiva de la universidad en la construcción de paz al interior de su universidad? Una cosa importante para aclarar. El tema de la designación de la reforma es un asunto del Consejo Superior, no de la Rectoría de la Universidad. Y yo soy de los que cree firmemente que es necesario que se termine el proceso de reforma urgentemente para que se pueda, entre otras cosas, proceder al proceso de designación de rectoría de propiedad. Esas son las tareas que supuestamente estamos esperando. Por lo pronto, ¿qué hemos hecho? Abrir todos los canales, por ejemplo, para que la mesa de negociación funcione perfectamente. La mesa de negociación ha desarrollado varios tópicos en materia de proyecto educativo, en materia de currículo, en materia de acreditación, en materia de desarrollo físico, en materia de gobernabilidad, y lo que estamos haciendo como administraciones cumpliendo al pie de la letra los acuerdos de la mesa de negociación. Esta es una tarea que es importante. Por ejemplo, que se puedan desarrollar los comités de contingencia. Nos estamos desarrollando y como voceros de los comités de contingencia, junto con los representantes de profesores y estudiantes ante el Consejo Superior, se llevan al Consejo Superior. Ya la toma de decisión directamente es una pregunta que sería clave y fundamental para el Consejo Superior. Recientemente, la comunidad y la representación de estudiantes nos ha pedido los espacios para poder desarrollar una serie de actividades académicas y culturales en las diferentes facultades. ¿Qué hacemos inmediatamente nosotros desde la administración? A abrir los espacios, consiguiendo los permisos para que todo ello pueda realizarse sin ningún tipo de traumatismo. Y lo mismo, la Asamblea Constituyente, que por diferentes razones en los últimos meses ha ido teniendo menos integrantes, ya sea porque hay estudiantes que se han graduado, profesores que han decidido no continuar en el proceso, nos pidieron abrir los espacios para que las facultades se puedan hacer las diferentes asambleas y reuniones para volver otra vez a organizar, y en los casos donde faltarían estudiantes o profesores se hicieran. ¿Qué ha hecho la administración? A abrir los espacios para ello. Nosotros lo que estamos sintiendo es una especie de puente y de canal para que las condiciones que se tienen que desarrollar al interior de la universidad se desarrollen, y ya las decisiones importantes y decisivas, que repito, no son decisiones que sobre la base de las normas las define la rectoría, sino el Consejo Superior, lo que hacemos es llevarles como voceros al Consejo Superior la necesidad de esas decisiones, como por ejemplo la reforma, por un lado, la terminación de las actividades de la consultiva en términos del estatuto orgánico, el inicio de los estudios de los estatutos derivados, y pues nosotros lo que, repito, estamos haciendo es, como voceros de la comunidad, porque a fin de cuentas quienes estamos allí, en el caso mío, un profesor de esta facultad, es tratando de agilizar o de mejorar de la forma más plausible posible que el Consejo Superior termine de hacer precisamente la reforma y luego convoque a la designación de reforma.
Esa es la tarea que estamos haciendo, los profesores lo conocen y pues es lo que por lo pronto podemos decir. Una exigencia por parte del estudiantado. En estos días, en la Universidad de Cristal se viene presentando unas dinámicas de autoritarismo y represión por parte de la vigilancia privada. Quisiéramos exigirle a usted como representante de la institución que por favor desarme a la vigilancia privada en el interior de la mano. En el alma mater no tienen que haber alma. Segundo, que a los estudiantes en el ingreso a la universidad no los violenten con el requerimiento del cargo de su pago, que ni siquiera es necesario para estudiar. Y por último, le hablamos al señor rector de la situación que se presentó hace 3 semanas, en donde la vigilancia privada de esta facultad engañó a un joven en los balcones de la universidad por no abandonar la universidad. En el ingreso, de Bolívar que tenemos abajo en la entrada principal, una compañera B que se sustenta con estos comentarios fue maltratada por la vigilancia privada dentro de la universidad. Listados de la vigilancia privada en el ingreso de la universidad con los horarios de los estudiantes los días viernes para poder ingresar. Necesitamos respuestas y responsabilizamos a usted y al decano de la facultad por cualquier cosa que les sea estudiantado. Porque ustedes le entregaron el listado en mano y con nombres, códigos, ¿Quieren el listado? ¿Yo? Yo llevaré estas inquietudes a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para que revisen, porque ella es la directa supervisora de la compañía de vigilancia. De acuerdo. Es que desarmen la vigilancia privada. Llevaré esas inquietudes a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que como supervisora de la empresa de vigilancia, pues tome las acciones que tenga que hacer. Comparto con usted. Compañero, otra cosita, es que está bueno dar un debate en este espacio porque casi nunca contamos con la presencia del señor rector en esta facultad de Ciencias y Educación. Lamentamos tal vez y le pedimos, digamos, disculpas y excusas a los compañeros que organizan este espacio, pero quisiéramos tener otra exigencia, ¿sí? Y lamento ser tan reiterativo y molesto con esto. Y es una preguntita para que también su merced la lleve a la empresa de vigilancia que hoy está en esta facultad. Y es por qué se permite el ingreso de la fuerza pública sin autorización de las administrativas y sin veeduría de los derechos humanos. El pasado 21 de marzo ingresó la fuerza pública armada, carnetizada y uniformada a las 8 de la mañana. Se encontraban policías dentro del área norte del edificio. Exigimos respuestas. A nosotros nos han matado muchos compañeros. El año pasado nos asesinaron unos compañeros de las fuerzas represivas del Estado y no queremos permitir que la tortura, la desaparición, el genocidio se vuelvan a hacer presentes en las universidades públicas. No permitimos que la seguridad privada esté armada dentro de la facultad. Si encañonan a un estudiante dentro de la universidad pública, ¿qué garantía y qué compromiso de paz puede haber con la insurgencia una vez ellos quieran estar aquí estudiando y formándose como educadores para este país? De estos temas los tendré que consultar porque pues me sorprenden mucho los temas que aquí se dicen y pues ya les digo, miraré con la Vicerrectoría Administrativa para que tome cartas de asuntos. No puede pasar así. Otra cosa, señor rector, que yo quería agregar. Yo creo que no necesariamente ningún espacio al consumo dentro de la universidad y estamos perdiendo clases los viernes. Yo creo que aquí todos y todas estamos muy conformes porque los viernes a las 4 de la tarde nos están cerrando la facultad y nos están quitando los espacios académicos. Pero si acaso no podemos hacer una campaña de concientización por medio de la institución donde no se consuma más ni se venda dentro de la universidad drogas, y ella tiene que quitar los espacios académicos. Magnífico. Ojalá nos ayuden con el proyecto de conciencia y de educación que se está liderando precisamente en la universidad, porque ese es el tema. Así debería ser. O sea, que el asunto es, especialmente en una facultad donde estamos formando profesores, formamos profesores que sean críticos, argumentativos, para que podamos aportar con todo esto que se está haciendo y donde necesariamente entender que con
consumo de droga y de alcohol se puede convertir en un obstáculo para ello, tienes toda la razón. Sería importante que nos ayuden a mirar cómo va ese proyecto. El proyecto se está construyendo, bueno, está en ejecución, porque si nosotros logramos que ese proyecto realmente se pueda implementar y pueda tener un impacto importante, podríamos tener perfectamente clases hasta los viernes a las 10 de la noche, como habitualmente sucede en los otros días. Yo estoy de acuerdo, me gustaría que miraras con el señor decano cómo va la ejecución. Conciencia y educación. Conciencia y educación, muy importante. Muchas gracias. La que está gritando, mi sueño.